Alito no se detiene. La nueva guerra contra Morna, que sacude a México. Alejandro Alito Moreno está librando la mayor batalla política de su carrera o está jugando su última carta para mantener con vida al PRI. En las últimas semanas, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional ha intensificado su discurso contra Morena. Ha lanzado acusaciones muy graves, ha pedido investigaciones nacionales e internacionales y ha asegurado que su partido no dejará de denunciar al gobierno. Pero, ¿qué hay detrás de esta estrategia? ¿Por qué Alito ha endurecido tanto su postura? ¿Se trata de una verdadera ofensiva política o de un intento por recuperar protagonismo en un escenario donde el PRI ha perdido gran parte del poder que tuvo durante décadas? Hoy vamos a analizar los hechos, las declaraciones y el contexto político para entender qué está ocurriendo realmente. Quédate hasta el final porque la historia es mucho más compleja de lo que parece. El PRI ya no es el mismo. Durante gran parte del siglo XX, el PRI dominó la política mexicana. Gobernó el país durante décadas, controló la presidencia de la República, la mayoría de los estados y tuvo una enorme influencia en el Congreso. Pero ese escenario cambió. Con el paso de los años, el PRI comenzó a perder apoyo ciudadano, enfrentó fuertes críticas por casos de corrupción y fue derrotado en varias elecciones importantes. La llegada de Morena al poder transformó por completo el panorama político. Hoy el PRI ya no es el partido dominante que fue durante décadas. Y precisamente en medio de esa transformación apareció una figura que genera opiniones muy divididas. Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Quién es Alito Moreno? Conocido popularmente como Alito, inició su carrera política en Campeche. Fue diputado, senador y posteriormente gobernador de ese estado. Después asumió la dirigencia nacional del PRI. Desde ese momento se convirtió en uno de los políticos más mediáticos del país. Para algunos simpatizantes representa la voz que todavía enfrenta al oficialismo. Para sus críticos simboliza los problemas que llevaron al PRI a perder la confianza de muchos ciudadanos. Su liderazgo ha estado rodeado de controversias, investigaciones y constantes enfrentamientos con otros actores políticos. Sin embargo, algo es evidente: pocas figuras generan tantas reacciones como él. Y eso explica por qué cada una de sus declaraciones se convierte rápidamente en noticia. El enfrentamiento con Morna. En los últimos meses, Alito ha elevado el tono de sus críticas. Ha acusado a Morena de representar un riesgo para las instituciones del país. También ha señalado que, según él, existen hechos que deben ser investigados por las autoridades. En distintas conferencias de prensa, ha insistido en que continuará presentando denuncias y llevando información a organismos nacionales e internacionales. Morena rechaza esas acusaciones y sostiene que forman parte de una estrategia política del PRI para recuperar protagonismo y desacreditar al gobierno. Así, ambos bloques mantienen un choque permanente en el debate público. Y esa confrontación parece estar lejos de terminar. ¿Por qué? ¿Ahora? Esta es la pregunta que muchos analistas se hacen. ¿Por qué Alito decidió endurecer tanto su discurso precisamente ahora? Hay varias explicaciones. La primera tiene que ver con el calendario político. Aunque todavía falta para las elecciones federales de 2027, los partidos ya comenzaron a posicionarse. Nadie quiere llegar tarde. Los liderazgos buscan ocupar espacio en los medios, marcar diferencias y consolidar a sus bases. En ese contexto, un discurso fuerte puede ayudar a mantenerse en el centro de la conversación pública. Pero también existe otro elemento. El PRI enfrenta el enorme desafío de demostrar que sigue siendo una fuerza relevante dentro de la oposición, y para lograrlo necesita construir una narrativa clara frente al gobierno, a las declaraciones que volvieron a poner a Alito en los titulares. Las conferencias de Alejandro Moreno han estado marcadas por frases muy duras contra Morena. Ha asegurado que continuará denunciando lo que considera irregularidades. También ha pedido que las instituciones investiguen distintos casos que, según él, ameritan una revisión profunda. Estas declaraciones han generado respuestas inmediatas desde el oficialismo. Funcionarios y dirigentes de Morena han rechazado las acusaciones y afirman que el dirigente priista busca llamar la atención en un momento en el que su partido atraviesa dificultades políticas. Mientras tanto, el debate continúa creciendo en redes sociales. Cada conferencia genera miles de comentarios, cada declaración produce nuevas respuestas, y la confrontación parece intensificarse semana tras semana. ¿Estrategia o convicción? Aquí aparece una de las preguntas más
¿Alito realmente cree que esta es la mejor forma de enfrentar a Morena? ¿O se trata de una estrategia cuidadosamente diseñada para mantener vigente al PRI? Muchos especialistas consideran que ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. En política, el discurso también forma parte de la estrategia. Los líderes buscan instalar temas, mover la conversación pública y obligar a sus adversarios a responder. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido. Cada vez que Alito hace una nueva declaración, Morena responde. Y cuando Morena responde, el tema vuelve a ocupar espacio en los medios. Esa dinámica mantiene viva la confrontación y coloca nuevamente al dirigente priista en el centro del debate nacional. Pero esto apenas es el comienzo, porque las declaraciones de Alito no se han quedado solo en los discursos. También ha impulsado acciones políticas y legales que han provocado una nueva ola de confrontación. Y es justamente ahí donde la historia comienza a ponerse todavía más intensa. En la siguiente parte veremos cuáles son esas acciones, cómo respondió Morena y por qué el conflicto podría seguir creciendo en los próximos meses. La ofensiva de Alito hasta hace algunos meses. Muchos pensaban que el PRI simplemente intentaría reorganizarse de cara a las próximas elecciones. Sin embargo, Alejandro Moreno tomó otro camino. En lugar de mantener un perfil bajo, decidió pasar completamente al ataque. Conferencia tras conferencia comenzó a lanzar acusaciones contra Morena. No se trató únicamente de críticas políticas. El dirigente priista aseguró que existen hechos que, según su postura, deben ser investigados por las autoridades mexicanas y también por organismos internacionales. Ese discurso marcó un antes y un después, porque desde ese momento la confrontación dejó de ser únicamente electoral. Comenzó a convertirse en una batalla política permanente. La petición contra Morna. Uno de los momentos que más repercusión tuvo ocurrió cuando Alito anunció que impulsaría acciones para que las autoridades revisaran la situación jurídica de Morena. Según el dirigente del PRI, existen elementos suficientes para abrir investigaciones sobre distintos hechos relacionados con integrantes del partido oficialista. Sus declaraciones rápidamente se volvieron tendencia. Los simpatizantes del PRI celebraban que, finalmente, alguien enfrentara directamente al partido en el poder. Mientras tanto, desde Morena calificaban esas declaraciones como un espectáculo político sin pruebas suficientes. La discusión explotó en redes sociales. Miles de usuarios comenzaron a debatir quién tenía razón. Morena responde. La respuesta del oficialismo no tardó en llegar. Dirigentes de Morena rechazaron las acusaciones. Afirmaron que el PRI intenta desviar la atención de sus propios problemas internos. También sostuvieron que Alejandro Moreno busca mantenerse vigente utilizando un discurso cada vez más agresivo. Desde la visión del oficialismo, estas declaraciones forman parte de una estrategia para recuperar espacio político después de varios procesos electorales adversos para el PRI. Así, el choque continuó creciendo. Cada declaración generaba otra respuesta. Cada conferencia producía una nueva polémica. Y el ambiente político comenzaba a calentarse aún más. El papel del INE. En medio de esta confrontación apareció otra institución clave, el Instituto Nacional Electoral. El INE volvió a quedar en el centro del debate político. Mientras algunos sectores exigen que las autoridades electorales revisen diversas denuncias, otros sostienen que el instituto debe actuar únicamente con base en pruebas y conforme a la ley, sin dejarse presionar por el debate político. Esta situación ha provocado nuevas discusiones sobre el papel que deben desempeñar las instituciones electorales en un ambiente de alta polarización. ¿Está funcionando la estrategia? Aquí aparece una pregunta interesante. Aunque muchas personas critican el tono utilizado por Alito, resulta difícil negar un hecho. Ha logrado volver al centro de la conversación política. Cada conferencia genera titulares, cada declaración produce debates, cada entrevista termina circulando durante horas en redes sociales. Eso significa que, al menos desde el punto de vista mediático, su estrategia ha conseguido un objetivo importante: volver a colocar al PRI dentro del debate nacional. Pero otra cosa muy distinta es transformar esa atención en votos, y ahí comienza el verdadero desafío. El gran problema del PRI no basta con aparecer en las noticias. El PRI enfrenta un reto mucho más profundo. Durante años perdió millones de votantes. Muchos ciudadanos asociaron al partido con corrupción, escándalos y viejas prácticas políticas. Recuperar esa confianza no depende únicamente de lanzar discursos duros contra Morena. También requiere convencer a los ciudadanos de que el partido realmente cambió. Y esa es probablemente la tarea más difícil, porque la percepción pública tarda mucho tiempo en modificarse. La apuesta de Alito todo indica que Alejandro Moreno está apostando por convertirse en la voz más combativa de la oposición. Mientras otros dirigentes utilizan un discurso más moderado, él eligió la confrontación directa. Para algunos analistas eso fortalece su liderazgo.
Para otros, aumenta todavía más la polarización política. Lo cierto es que cada vez que toma un micrófono, consigue que todo el sistema político reaccione. Y en política, lograr que todos hablen de ti ya representa una victoria parcial. Y si la estrategia no funciona, sin embargo, también existe un riesgo enorme. Si toda la estrategia gira únicamente alrededor de atacar al gobierno, muchos ciudadanos podrían preguntarse algo muy simple. ¿Cuáles son las propuestas del PRI? ¿Qué ofrece además de las críticas? ¿Cómo pretende resolver los problemas del país? Esas preguntas todavía esperan respuestas claras, y probablemente serán decisivas cuando se acerquen las elecciones. Pero la historia todavía tiene otro capítulo. Porque mientras Alito intenta consolidarse como el principal crítico de Morena, sus adversarios recuerdan constantemente las polémicas que también han rodeado al propio dirigente priista. Y precisamente ese pasado vuelve a convertirse en un elemento central del debate político. En la siguiente parte analizaremos las controversias que han marcado la carrera de Alejandro Moreno, cómo afectan su credibilidad y por qué ese tema sigue siendo utilizado por sus rivales para responder a cada una de sus acusaciones. Mientras Alito acusa, también es señalado. Pero aquí la historia da un giro importante. Porque cada vez que Alejandro Moreno aparece para cuestionar al gobierno, sus adversarios responden con la misma pregunta. ¿Y qué pasa con las investigaciones en su contra? Y es justamente ahí donde comienza otra batalla política. Durante los últimos años, el dirigente nacional del PRI ha estado envuelto en distintas controversias, algunas relacionadas con investigaciones judiciales, otras con filtraciones de audios y otras con denuncias realizadas por distintos actores políticos. Cada vez que Alito lanza una acusación contra Morena, esas polémicas vuelven a aparecer en el debate público. Y eso ha provocado que la discusión ya no sea únicamente sobre el gobierno, también sea sobre el propio dirigente priista. Los audios que sacudieron la política, uno de los episodios más comentados, ocurrió cuando comenzaron a difundirse diversos audios atribuidos a Alejandro Moreno. Las grabaciones fueron divulgadas por la entonces gobernadora de Campeche, Laida Sansores, en su programa semanal. Esos audios generaron una enorme polémica. Mientras sus críticos afirmaban que reflejaban una forma de hacer política que debía investigarse, el PRI respondió asegurando que las grabaciones eran parte de una campaña para desprestigiar a su dirigente. Alito negó haber cometido delitos y denunció que existía una persecución política en su contra. Incluso sostuvo que la difusión de esos materiales violaba sus derechos y buscaba debilitar a la oposición. La confrontación escaló rápidamente. Ya no era únicamente un intercambio de declaraciones. Ahora también había denuncias legales de ambos lados. Laida Sansores y una pelea que parece no terminar. Si existe una figura política que ha mantenido un enfrentamiento constante con Alejandro Moreno, esa es Laida Sansores. Durante meses, ambos protagonizaron uno de los choques políticos más intensos del país. Cada semana aparecían nuevas declaraciones, nuevas acusaciones, nuevos recursos legales. El conflicto terminó convirtiéndose en un espectáculo seguido por millones de personas, y aunque el tiempo pasó, esa confrontación sigue siendo recordada cada vez que el nombre de Alito vuelve a ocupar los titulares. ¿Persecución o rendición de cuentas? Aquí aparece una de las preguntas más difíciles. Los simpatizantes de Alejandro Moreno sostienen que las investigaciones forman parte de una estrategia para debilitar a uno de los principales líderes de la oposición. Argumentan que existe un uso político de las instituciones para presionar a quienes critican al gobierno. Por otro lado, sus detractores afirman que cualquier funcionario o dirigente debe responder ante la justicia si existen investigaciones en su contra. Dos visiones completamente diferentes, y precisamente esa división explica por qué el debate sigue tan polarizado. El PRI cierra filas. A pesar de las críticas, la dirigencia nacional del PRI ha mantenido públicamente su respaldo a Alejandro Moreno. Los dirigentes del partido insisten en que Alito continuará al frente del PRI y que seguirá denunciando lo que consideran abusos del gobierno. Incluso han señalado que la oposición necesita mantener una postura firme frente a Morena. Para ellos, ceder ahora significaría desaparecer políticamente, el desafío más grande. Pero más allá de los discursos, existe una realidad que preocupa al PRI: las elecciones. El partido necesita recuperar millones de votos perdidos durante los últimos años, y eso no será sencillo. Porque además de enfrentar a Morena, también compite con otras fuerzas de oposición por el mismo electorado. Cada elección representa una prueba para medir si el PRI todavía conserva una estructura capaz de competir a nivel nacional. Y muchos analistas consideran que el tiempo juega en contra. ¿Alito es la mejor carta del PRI? Esta es otra pregunta que divide opiniones. Hay quienes creen que Alejandro Moreno es uno de los pocos dirigentes capaces de mantener visible al partido,
Otros consideran que el PRI necesita una renovación profunda y nuevos liderazgos. Lo cierto es que, mientras esa discusión continúa, Alito sigue siendo la cara más reconocible del partido, y eso significa que prácticamente todo lo que ocurra con él también impactará directamente en la imagen del PRI. Morna también observa, mientras tanto, desde Morena siguen muy de cerca cada movimiento de la oposición. Cada declaración de Alito recibe respuesta, cada conferencia genera una réplica. El enfrentamiento ya no es ocasional, se ha convertido en una confrontación política permanente. Y conforme se acerquen las elecciones de 2027, todo indica que esa tensión aumentará todavía más, pero todavía falta analizar el aspecto más importante. ¿Quién está ganando realmente esta guerra política? ¿Está fortaleciendo Alito al PRI o Morena continúa dominando el escenario político mexicano? En la última parte analizaremos los posibles escenarios para los próximos meses, el futuro de Alejandro Moreno y qué podría ocurrir rumbo a las elecciones de 2027. La gran pregunta, después de todo lo que hemos analizado, la pregunta es inevitable. ¿Quién está ganando realmente esta confrontación? ¿Alejandro Moreno está fortaleciendo al PRI con su estrategia de confrontación? ¿O Morena sigue manteniendo una ventaja política que la oposición todavía no logra reducir? La respuesta no es tan sencilla, y probablemente dependerá de lo que ocurra durante los próximos meses. El reto de Alito Alejandro Moreno enfrenta un desafío enorme. Por un lado, debe convencer a los mexicanos de que el PRI todavía puede representar una alternativa de gobierno, pero al mismo tiempo debe responder a las críticas y controversias que también lo acompañan desde hace varios años. No basta con cuestionar al gobierno. Los ciudadanos también esperan propuestas concretas. Esperan soluciones para temas como la seguridad, la economía, el empleo, la salud y la educación. Ese será uno de los mayores desafíos para el PRI si quiere recuperar terreno. El desafío de Morna, pero Morena tampoco tiene el camino asegurado. Ser el partido en el gobierno implica asumir el costo de cada decisión. Cada problema económico, cada hecho de inseguridad, cada conflicto político, cada decisión del gobierno termina siendo evaluada por la ciudadanía. Por eso, mientras la oposición busca recuperar espacio, Morena intenta mantener el respaldo que obtuvo en las urnas. La competencia política apenas comienza. Rumbo a 2027, aunque todavía faltan meses para las elecciones federales de 2027, el ambiente político ya comenzó a calentarse. Los partidos empiezan a definir estrategias, los dirigentes buscan posicionarse, las alianzas comienzan a discutirse, y cada declaración pública forma parte de una competencia que irá aumentando conforme se acerquen las campañas. Todo indica que veremos una confrontación mucho más intensa entre oficialismo y oposición. ¿Puede el PRI recuperarse? Esa es otra pregunta que divide a analistas y ciudadanos. Algunos creen que el PRI conserva estructura territorial, experiencia política y presencia en distintos estados. Otros consideran que el desgaste acumulado durante años hace muy difícil que vuelva a ocupar el lugar que tuvo durante gran parte del siglo XX. Sea cual sea la respuesta, una cosa parece clara: el partido necesita recuperar la confianza de millones de ciudadanos si quiere volver a competir con fuerza, y eso requerirá algo más que discursos. El futuro de Alito también queda una incógnita importante. ¿Qué ocurrirá con Alejandro Moreno? ¿Continuará como el principal rostro del PRI? ¿Seguirá encabezando la estrategia de oposición? ¿O el partido apostará por nuevos liderazgos conforme se acerquen las elecciones? Por ahora, Alito ha dejado claro que no piensa dar un paso atrás. Ha reiterado que continuará denunciando lo que considera irregularidades y que seguirá confrontando al gobierno desde la dirigencia nacional del PRI. Eso significa que, muy probablemente, seguirá ocupando un lugar central en la política mexicana durante los próximos meses. La política mexicana en una nueva etapa. Lo que estamos viendo no es solamente una disputa entre dos partidos, es una lucha por definir quién convencerá a los ciudadanos en los próximos años. Por un lado, Morena busca consolidar su proyecto político. Por el otro, el PRI intenta demostrar que todavía puede ser una oposición competitiva. Y entre ambos, millones de mexicanos observan, comparan y decidirán con su voto quién merece su confianza. La confrontación entre Alejandro Alito, Moreno y Morena está lejos de terminar. Cada conferencia, cada denuncia y cada respuesta alimentan un debate que seguirá marcando la agenda política nacional. Algunos consideran que Alito está haciendo el trabajo que corresponde a una oposición firme. Otros creen que su estrategia no será suficiente para recuperar la fuerza del PRI. La respuesta, como siempre ocurre en democracia, terminará dándola la ciudadanía. Mientras tanto, la batalla política continúa, y todo indica que apenas estamos viendo el comienzo de una campaña que podría ser una de las más intensas de los últimos años. Ahora quiero conocer tu opinión.
¿Crees que Alejandro Moreno está fortaleciendo al PRI o piensas que Morena seguirá dominando la política mexicana en los próximos años? Déjame tu comentario aquí abajo. Me interesa leer todas las opiniones, siempre con respeto. Si te gustó este análisis, suscríbete al canal, activa la campana para no perderte los próximos videos y comparte este contenido con quien también quiera mantenerse informado sobre la actualidad política de México. Nos vemos en el próximo video.